A nombre del proyecto Análisis, Estudio y Difusión de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy analizaremos el caso Gómez Palomino versus Perú. El caso en mención se refiere a la detención ilegal del señor Santiago Gómez Palomino y su desaparición forzada con presunto resultado de muerte, supuestamente atribuible a agentes del Estado peruano. Dicha desaparición fue efectuada el 9 de julio del año 1992 en la ciudad de Lima. Como bien se indica, este caso fue presentado a la Corte y tuvo su sentencia sobre fondo, reparaciones y costas el día 22 de noviembre del año 2005. La comisión presentó la demanda a fin de que la Corte decidiera si el Estado peruano habría incumplido ciertas obligaciones internacionales o habría incurrido en la violación de ciertos artículos de la Convención Americana. Dichos artículos vulnerados serían el artículo 7 respecto al derecho a la libertad personal, como el artículo 4 que hace mención al derecho a la vida, así como el artículo 5 que trata sobre el derecho a la integridad personal, o el artículo 8 que trata sobre garantías judiciales y el artículo 25 que trata sobre la protección judicial. Todos estos artículos en relación con el artículo 1.1 de la Convención que trata sobre la obligación de respetar los derechos, todos ellos en perjuicio del señor Santiago Gómez Palomino. Asimismo, la comisión alegó la violación del derecho a la integridad personal de la señora madre de Gómez Palomino, la señora Victoria Margarita Palomino Buitrón, y también de quien fuera en ese entonces su conviviente, la señora Esmila Liliana Conilla Cárdenas. En la demanda indicada, la comisión destacó que la impunidad total en que se encontraba este caso habría contribuido de cierta forma para prolongar el sufrimiento causado a los familiares, por lo que manifiesta que es deber del Estado peruano proporcionar una respuesta judicial adecuada, idónea, en la que se establezca la identidad de los responsables, se localicen los restos mortales del señor Gómez Palomino y se repare adecuadamente a los familiares. En ese sentido, la comisión solicita a la Corte Interamericana que ordene al Estado la adopción de medidas de reparaciones tanto pecuniarias como no pecuniarias. Cabe recordar que estos artículos van a ser tratados con mayor detalle en la sección 4 concerniente a los derechos vulnerados. Con respecto a la competencia, el Estado peruano ratificó la Convención Americana el 28 de julio del año 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 21 de enero de 1981. Además, el Estado ratificó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada el 13 de febrero del año 2002. En ese sentido, no cabe duda que la Corte es competente para conocer el presente caso en los términos de los artículos 62.3 y 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Continuando con los hechos probados, empezamos mencionando la práctica de la desaparición forzada de personas en el Perú, la cual es una de las manchas negras en nuestra historia republicana reciente. Esta se realizó en el contexto del conflicto armado interno, específicamente entre los años 1988 y 1993. Fue implementada por el Estado como mecanismo de lucha antisubversiva, ya que las principales víctimas eran aquellas que eran reconocidas por la policía, las fuerzas militares o los comandos paramilitares como presuntos miembros del Sendero Luminoso o del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru.
Esta práctica se llevaba a cabo mediante etapas, siendo en primer lugar la incursión violenta en el domicilio de la víctima o en lugares públicos donde ésta se encontraba. Esta práctica se llevaba a cabo por un grupo de personas encapuchadas y fuertemente armadas. Luego de producir esta primera etapa, se realizaba la denominada detención clandestina, en la cual se llevaba a cabo el interrogatorio acompañado de la tortura, a fin de lograr la confesión. Y después de esto, en muchos casos, se terminaba con la eliminación física de la víctima y el ocultamiento de los restos. Los cuerpos de las víctimas ejecutadas eran incinerados o mutilados y abandonados en zonas de difícil acceso. El salir con vida de esto dependía casi enteramente de la suerte, por no decir en su totalidad. Bueno, cabe recalcar también que después del autogolpe de 1992 es que la implementación de esta práctica se hizo recurrente, a consecuencia de la ausencia de medios judiciales simples y expeditos, lo cual a su vez generó en el país un ambiente que no iba acorde con la protección del derecho a la vida y demás derechos humanos. Otro hecho probado es la existencia del Grupo Colina. En el año 1991, altos mandos militares y políticos de la época dispusieron que agentes de inteligencia de operaciones pertenecientes al Servicio de Inteligencia del Ejército formaron un comando, el cual posteriormente se hizo conocido como el Grupo Colina. Este destacamento estuvo encargado de operaciones especialmente diseñadas para identificar, controlar y eliminar subversivos, simpatizantes o colaboradores de estas organizaciones. Bueno, este grupo se podría decir que fue el más especializado en cuanto a la práctica de torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y asesinatos colectivos. También es necesario recalcar la protección que le brindaba el Estado, ya que mediante el Congreso se aprobaron 2 leyes de amnistía, que en resumen le daban impunidad por las violaciones a los derechos humanos que estos habrían cometido. Otro hecho probado es la desaparición forzada del señor Santiago Gómez Palomino. Respecto a este acontecimiento, los sucesos se llevaron a cabo la madrugada del 9 de julio de 1992, cuando un grupo de hombres y mujeres ingresaron en forma violenta en el domicilio donde residían el señor Santiago, su conviviente Esmilia y el hijo de esta. Sacaron al señor Gómez Palomino de su habitación, lo golpearon, insultaron y le preguntaron por algunas personas. Después de registrar el lugar, se retiraron llevándose al señor Gómez Palomino en un vehículo que los esperaba afuera de la casa. Todo esto sin presentar una sola orden judicial o administrativa, ni informar el motivo de la detención o el sitio a donde los trasladaba. Después de casi una década de arduo trabajo efectuado por la señora Victoria Margarita Palomino, madre del señor Gómez Palomino, en donde a pesar de las trabas que le imponía el gobierno, como el decreto ley 25659, en el que se declaró la improcedencia de la acción de habeas corpus respecto a implicados en el delito de terrorismo, decreto de ley que duró 1 año y meses, ya que fue promulgada el 7 de agosto de 1992 y duró hasta el 25 de noviembre de 1993, cuando se reinstauró la procedencia del habeas corpus. También la señora se tuvo que enfrentar a la poca importancia que le daba la Fiscalía al caso, hasta que en el año 2001, durante el gobierno transitorio, se reaperturan las investigaciones por las masacres atribuidas al Grupo Colina, llegando de esta manera con los culpables de la desaparición de su hijo, pero lastimosamente no se pudieron encontrar sus restos, y por eso fue incluido en el 2003 en la nómina de personas muertas y desaparecidas reportadas a la Comisión de Verdad y Reconciliación. Otro hecho probado es el perjuicio a la familia del señor Gómez Palomino, ya que en la época de los hechos el señor Santiago era parte importante del sustento familiar de la familia. Su desaparición forzada impactó gravemente en la situación económica de su madre, de sus hermanos y su hermana menor, en lo que les ocasionó daños materiales. Asimismo, se alteró de diversas formas el desarrollo personal y profesional de sus hermanos menores, ya que el señor Emiliano Palomino Buitrón, hermano de la víctima, que tenía 17 años en ese entonces, no pudo reanudar sus estudios secundarios, y la señora Mónica Palomino, de 14 años, hermana de la víctima, tuvo que dejar el colegio para acompañar a su madre en la búsqueda de su hermano y buscar trabajo. Respecto a las hermanas más pequeñas, Rosa y Margarita solo pudieron cursar sus estudios hasta el primer año de secundaria. También es necesario recalcar la situación de la hija del señor Gómez Palomino,
que tenía solo 15 días de nacida cuando sucedieron los hechos. Pero considero de carácter importante y fundamental resaltar que el daño psicológico que la familia sufrió por 13 años a consecuencia del hecho traumático, el desamparo y la falta de apoyo del Estado es innegable, ¿no? Bueno, otro hecho probado es la legislación interna relativa al delito de desaparición forzada de personas. El artículo 323 del Código Penal peruano de 1991 tipificaba la conducta de desaparición forzada de personas. El 6 de mayo de 1992, en el marco de la nueva legislación antiterrorista adoptada en el Perú durante el gobierno del presidente Alberto Fujimori, se emitió el decreto ley número 75, cuyo artículo 22 derogó expresamente el artículo del Código Penal antes mencionado. Es el 2 de julio de 1992, días antes de la desaparición del señor Gómez Palomino, que se promulgó el decreto ley 25592, el cual restituyó el delito de desaparición forzada de personas. Y es el 21 de febrero de 1998 que dicho decreto antes mencionado fue derogado mediante la ley número 26926, en la cual incorporó al Código Penal el título 14, relativo a los delitos contra la humanidad, tipificándose en su artículo 320 el delito de desaparición forzada, el cual no ha sido modificado hasta la fecha. Por último, es necesario hablar acerca de la representación ante la jurisdicción interna y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Los familiares del señor Santiago Gómez Palomino fueron representados por la Asociación Pro Derechos Humanos, conocido por sus siglas APRODE, ante las autoridades estatales y ante el sistema interamericano. Derechos vulnerados. Derecho a la integridad personal. Con respecto a esto, se señala que la Comisión Interamericana no alegó la violación de este artículo en perjuicio de las hermanas y hermanos del señor Gómez Palomino. La Corte ha establecido que las presuntas víctimas, familiares o sus representantes pueden invocar distintos derechos de los comprendidos ya en la demanda de la Comisión. También se señala que los familiares del señor Gómez Palomino han padecido grandes sufrimientos en detrimento de su integridad psíquica y moral. También que a raíz de la desaparición forzada de su hermano, la búsqueda que realizaron por hospitales, comisarías y morgues, con la expectativa de encontrarlo vivo, la indiferencia y falta de información y apoyo de las autoridades estatales en la búsqueda de la víctima, la imposibilidad de darle a su hermano un entierro digno, una grave demora en la investigación y eventual sanción de los responsables en la desaparición. Luego, con respecto a las garantías judiciales y protección judicial, señala el tribunal que la investigación emprendida por la Fiscalía Provincial Especializada de Lima no ha sido realizada con la debida diligencia para conducir al esclarecimiento de los hechos, a la determinación del paradero de los restos de la víctima, al enjuiciamiento de los responsables de su desaparición forzada y por lo que no se puede considerar efectiva en términos de la Convención. Además, las falencias investigativas que estuvieron con posterioridad a la desaparición forzada de la víctima, aceptadas por el Estado, difícilmente pueden ser subsanadas por las tardías e insuficientes diligencias probatorias que el Estado ha desarrollado a partir del año 2002. 13 años que han transcurrido desde que sucedieron los hechos sin que la investigación pase de su proceso preliminar, resultando en una violación a las garantías judiciales. Con respecto al artículo 2 de la Convención, señala que los Estados partes se han comprometido a adoptar las disposiciones de esta Convención, las medidas legislativas o de otro carácter que fuesen necesarias para hacer efectivos los efectos y las libertades generadas en la misma. El Estado debe adaptar su actuación a la normativa de protección de la Convención. La Corte Interamericana considera que el Estado no ha cumplido las obligaciones que le imponen el artículo 2 de dicha Convención para garantizar debidamente los derechos a la vida, a la libertad personal y a la integridad personal del señor Santiago Gómez Palomino, respecto a la penalización de la desaparición forzada en el artículo 320 del Código Penal. También con respecto al artículo 1 de la Convención, señala que esta desaparición forzada de personas se caracteriza por la violación múltiple e incontinuada de varios derechos consagrados en la Convención. Privación arbitraria de la libertad, o ya sea violación de la integridad, la seguridad personal, y que ha puesto en peligro la propia vida del detenido, colocándolo en un estado de completa indefensión, acarreando otros delitos con él.
También, con respecto al análisis del artículo 320, se restringe la autoría de la desaparición forzada a los funcionarios o servidores públicos. No contiene todas las normas de participación delictiva que se incluyen en el artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, lo que resulta así incompleto. Segundo, la desaparición forzada se caracteriza por la negativa de reconocer la privación de libertad o dar información sobre la suerte o el paradero de las personas, y por no dejar huellas o evidencias. Este elemento no está incluido en la tipificación por lo que corresponde al Estado adecuar su legislación interna para compatibilizarlo con sus obligaciones internacionales. También, como tercer punto, se señala de que, tal como está redactado en el artículo 320 del Código Penal, el cual hace una referencia a la desaparición, se señala que esta debe ser debidamente comprobada, ya que presenta graves dificultades en su interpretación. Para empezar, no es posible saber si esta debida comprobación debe ser previa a la denuncia del tipo, y en segundo lugar, tampoco se desprende de ahí quién debe hacer la comprobación. Tampoco se señala si la desaparición debe ser debidamente comprobada, cosa que no tiene precedente en la legislación internacional. Esto carece de fundamentación política. Entonces, y con respecto al derecho a la vida, bueno, tenemos que en el 12 de noviembre de 2003, la señora Victoria Margarita Palomino Butrón fue notificada que se había programado la diligencia de excavación en las inmediaciones de la playa La Chira, en Chorrillos, donde presuntamente se encontraban los restos enterrados clandestinamente del señor Gómez Palomino. Sin embargo, los restos del señor Santiago Gómez Palomino no fueron hallados. El señor Santiago Gómez Palomino fue incluido en la nómina de personas muertas y desaparecidas reportadas a la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su informe final del 27 de agosto de 2003. Con respecto a la libertad personal, se sabe que el Grupo Colina sacó al señor Gómez Palomino de su habitación, lo golpeó y lo insultó. Después de registrar el lugar, se retiraron llevándose al señor Gómez Palomino en un vehículo que esperaba a las afueras de la casa, sin presentar orden judicial o administrativa ni informar el motivo de la detención o el sitio donde lo trasladaban. Entonces, podemos ver aquí también que el Estado ha reconocido que el señor Santiago Gómez Palomino fue detenido por agentes del Estado, mas no se da información sobre su suerte, si fue ocultado o si sus restos están desaparecidos hasta el día de hoy, ni el lugar en donde fue. Reparaciones. El tribunal ha establecido como principio de derecho internacional que la violación de la obligación de esta naturaleza imputable al Estado debe comportar en reparar el daño y, de ser posible, en la medida de restablecer la situación anterior. El Estado debe cumplir la obligación de investigar los hechos denunciados, así también como juzgar, sancionar a los responsables. El Estado debe realizar con debida diligencia las actuaciones necesarias, tendiente a localizar y hacer entrega de los restos mortales del señor Gómez Palomino a sus familiares, y brindar las condiciones necesarias para su traslado y sepultura a dichos restos en el lugar de la elección de los familiares. El Estado debe publicar dentro del plazo de 6 meses contados a partir de la notificación de la sentencia de fondos, reparaciones y costas, al menos por una vez en el diario oficial y en otro diario de circulación nacional, tanto en la sección denominada Hechos Probados del capítulo 7. El Estado debe brindar gratuitamente, por medio de sus instituciones de salud especializadas, tratamiento psicológico y médico a la familia de la víctima. El Estado debe implementar programas de educación, establecido ya en sentencia de fondo, reparaciones y costas. El Estado debe aportar las medidas necesarias para reformar dentro de un plazo razonable su legislación penal, a efectos de compatibilizarla con estándares internacionales en la materia de desaparición forzada de personas.
El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en el párrafo 129 de la sentencia de fondo, reparaciones y costas por concepto de daño material. El Estado debe pagar las cantidades fijadas en el párrafo 135 de la sentencia de fondo, reparaciones y costas por concepto de daño inmaterial. El Estado debe pagar la cantidad fijada en el párrafo 152 de la sentencia de fondo, reparaciones y costas por concepto de costas y gastos. Supervisará el cumplimiento íntegro de la sentencia de fondo, reparaciones y costas y dará por concluido el caso, una vez que el Estado haya cumplido cabalmente a lo dispuesto. Dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia de fondo, reparaciones y costas, el Estado debe rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Puntos resolutivos. La Corte declara admitir el reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado del Perú. El Estado violó los derechos consagrados: derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a la libertad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En relación con el artículo 1.1, obligación de respetar los derechos. El Estado violó los derechos de garantías judiciales, protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de Santiago Gómez Palomino y la familia de la víctima. El Estado violó el derecho consagrado en el artículo 5, derecho a la integridad personal de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de la familia de la víctima. El Estado ha incumplido las obligaciones previstas en el artículo 2, el deber de aportar disposiciones de derecho interno de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para garantizar debidamente los derechos a la vida, libertad personal y la integridad personal. Continuando con la exposición, ahora toca hablar sobre la supervisión de cumplimiento de la sentencia sobre el caso Gómez Palomino. En la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 14 de mayo de 2019, se señala que en las resoluciones de supervisión de cumplimiento emitidas por la Corte en octubre de 2007 y febrero de 2013, así como por su presidente en diciembre de 2010, la Corte constató que el Estado no había presentado información sobre el cumplimiento de la medida en cuestión. A su vez, en las resoluciones emitidas por el Tribunal en julio de 2009 y julio de 2011, en el marco del referido caso, la Corte observó que si bien el Estado había realizado algunas gestiones para cumplir con la referida medida, la Corte las valoró como insuficientes. En particular, en el 2011, consideró que si bien se había aportado información relativa al proyecto de ley número 1707-2007 CR y al acuerdo plenario número 9-2009 CJ 116 de 13 de noviembre de 2009, adoptado por las salas penales y transitorias de la Corte Suprema de la República del Perú, se determinó que ni el acuerdo plenario y que ni un proyecto de ley satisfacen la obligación contenida en la medida de reparación que requiere la reforma efectiva de la legislación penal interna. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resuelve que el Estado
ha dado cumplimiento total a la medida de reparación relativa a adoptar las medidas necesarias para reformar su legislación penal a efectos de compatibilizarla con los estándares internacionales en materia de desaparición forzada de personas. Asimismo, dispone mantener abierto el procedimiento de supervisión de cumplimiento de las siguientes medidas de reparación del caso Gómez Palomino. Primero, investigar efectivamente los hechos denunciados, así como identificar, juzgar y, en caso, sancionar a los responsables de las violaciones declaradas. Segundo, brindar gratuitamente, sin cargo alguno y por medio de sus instituciones de salud especializadas, tratamiento médico y psicológico a los familiares de la víctima. Tercero, implementar los programas de educación establecidos en la sentencia. Y cuarto, pagar el restante de las cantidades fijadas en la sentencia. Los jueces García Ramírez, Cancado Trindade y la jueza Medina Quiroga hicieron saber a la Corte sus votos concurrentes. Voto concurrente de la jueza Medina Quiroga. La jueza Medina manifiesta que está de acuerdo con las decisiones de la Corte, sin embargo, tiene problemas con los fundamentos de las violaciones de los artículos 8 y 25 de la Convención, en la medida que la obligación de investigar, según la jueza, no deriva de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, sino de la obligación general que tienen los Estados parte de garantizar los derechos humanos sustantivos que la Corte ha considerado que fueron violados y cuya violación fue atribuida al Estado. Asimismo, la jueza agrega que el tratamiento conjunto de los artículos 8 y 25 parece sugerir que la única norma de convención que consagra el derecho a los recursos es la del artículo 25, lo cual la jueza Medina rechaza totalmente. Voto razonado del juez Cancado Trindade. El juez Cancado reflexiona en particular en relación con la materia de reparaciones. Señala que las reparaciones con propósitos ejemplarizantes o disuasivos pueden contribuir tanto en la lucha contra la impunidad como en la garantía de no repetición de los hechos lesivos. Asimismo, se pronuncia en relación con la materia de reparaciones tendientes al reconocimiento del sufrimiento de los victimados y a la preservación de su memoria colectiva. Finalmente, resalta la medida de reparación educativa, señalando que tienen una dimensión aún más amplia que la de reparaciones, pues son también medidas preventivas contra la violencia y los abusos contra la persona humana.